Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El artista mexicano Daniel Galicia participa en el llamado Teatro de Exposiciones de la Escuela de Bellas Artes de París, evento que hasta el 29 de mayo presenta 7 proyectos, 7 exposiciones que hacen dialogar las obras del patrimonio de la escuela con creaciones contemporáneas de profesores y estudiantes, además de conciertos y performances. Y precisamente para hablarnos de esta exposición, de su trayectoria en el mundo del arte, Daniel Galicia ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por invitarme. No, es un placer tenerte aquí con Igualmente. nosotros. Permíteme que explique, Daniel, que has nacido en la Ciudad de México en 1993 y que vas a crecer con tu madre, a la que siempre te has sentido muy unido. Cuéntanos, ¿de qué modo esa relación fusional con tu madre ha marcado tu instinto creativo? Pues bueno, mi mamá me tuvo muy chica, me tuvo a los 15 años. Entonces creo que nos construimos juntos. Y pues bueno, ella es alguien muy creativa también. Y todo esto, ella es estilista y peluquera. Entonces creo que este contacto con los colores y me inspiró mucho. Y creo que últimamente ha estado muy presente también en mi trabajo, es decir, cómo uno se representa y cómo uno se muestra ante la gente. Tu nombre artístico es Daniel Galicia, perdón, pero tu nombre completo es Daniel Gutiérrez Galicia. Así es. ¿Es algo querido? ¿Has hecho expresamente la elección de llamarte Daniel Galicia? Sí, creo que, bueno, también por cuestiones personales. Obviamente el Gutiérrez viene de mi papá. Y bueno, como homenaje a la familia de mi madre, decidí guardar Galicia. Sobre los papeles oficiales me sigo llamando Daniel Gutiérrez Galicia, pero también la gente me conoce y siempre me ha conocido como Daniel Galicia. También creo que es más fácil la pronunciación que el Gutiérrez. El hecho de que tu madre fuera tan joven, ¿no? Y que todavía es muy joven, ha facilitado esa relación, os sentís casi de la misma generación, ¿no? Sí, ha sido una relación bien bonita, pero también cargada de muchas cosas. Efectivamente, tenemos una relación extraña porque no es para nada como la norma lo indicaría. Pero sí, creo que tenemos muchas cosas en común. Yo de verdad me identifico demasiado con mi mamá. Ella jugó el rol de padre y madre. Y para mí es como una referencia a la mujer fuerte. Y sí, efectivamente, la diferencia de edad no es mucha. Y crecimos juntos, por así decirlo. Pero creo que siempre hubo siempre fue claro el hecho de que ella era mi mamá y yo era el hijo, aunque a veces algunos roles cambiaron, pero bueno, supongo que también es por la falta de madurez. Con los años y con la vejez los roles acaban cambiando, Sí, ¿eh? totalmente. A los 14 años vais a dejar México para instalaros en Montreal, en Canadá. Imagino que para el adolescente que eras, tenías 14 años, fue un cambio brutal, ¿no? Sí, sí, fue un cambio brutal. Sobre todo creo que el dejar a mi familia, porque bueno, creo que en México tenemos este valor de la familia muy inculcado. Y fue también difícil llegar a un país desconocido, con un clima completamente diferente, con dos idiomas presentes en la sociedad. Y pues bueno, para un adolescente que se está encontrando o que está perdido, creo que sí me afectó mucho este acontecimiento
que obviamente marcó. Yo siempre he dicho que el 14 de abril del 2008 empecé un viaje del cual no he regresado. Entonces, pues sí, me marcó, fue difícil, pero aquí estamos. Finalmente era otro país del continente norteamericano, como Sí, México. sí, sí, Eh, sí. ¿Cómo fue el primer invierno? ¿Qué recuerdos te quedan de ese primer invierno que imagino fue duro? Yo llegué en abril y aún había nieve. Pero bueno, viví el verano y el otoño precioso y creo que sí, la primera vez que viví el invierno me marcó muchísimo porque era efectivamente ¿Qué temperaturas, por ejemplo? aproximadamente -10 grados, pero puede llegar hasta -30. Eso es como muy, muy normal, depende del mes. Para salir a Pero pasear no es fácil, ¿eh? pues uno se acostumbra. Con el tiempo uno se acostumbra, también la ciudad está completamente adaptada Por al supuesto. clima. Pero sí es verdad que el primer invierno para mí fue muy, muy mágico porque de verdad pues nunca había tenido contacto con la nieve, con el frío, con el viento y también esos paisajes muy bonitos que uno encuentra en Canadá, que también creo que eso influenció mucho mi vida y me La inspiró mucho. naturaleza Sí, es la naturaleza está fantástica. muy presente en mi trabajo también. Allí en Montreal vas a practicar las danzas tradicionales mexicanas. Era una manera de no perder tus vínculos con México. Así es. Era un antídoto a la nostalgia, quizás. Mi madre siempre me enseñó a bailar, entonces siempre bailamos. Creo que en México tenemos esta cultura también de bailar muchísimo y de disfrutar. Y bueno, yo llego a México, a Canadá, perdón, y mi madre está embarazada, entonces tiene a mi hermana. Y justamente porque mi hermana nace en Canadá y para guardar las tradiciones y la cultura decide inscribirla cuando ella tiene 3 años, perdón, a, a clases de baile folclórico. Y recuerdo que el director de la academia me preguntó si yo bailaba o si me gustaría aprender. Y le dije que en México sí, que había bailado, pero pues no profesionalmente. Y me dijo, bueno, prueba. Y así comenzó todo. Entonces, bailé 7 años en la compañía y hicimos tours por Canadá y experiencias muy bonitas, pero así es, para guardar la tradición. Muy espectacular. Te estábamos viendo bailar también aquí en esta performance. Fue en tu adolescencia allí en Montreal cuando empiezas a cuestionarte tu identidad sexual. Sí, yo creo que cuando llego a Montreal me siento solo. Creo que me veo enfrentado a la soledad y a la diferencia, o más bien al que la gente te haga sentir diferente. Afortunadamente nunca he sido una persona que ha sido rechazada, al contrario, siempre he sido completamente aceptado y querido por mis familiares y amigos. Pero sí, creo que muchas cosas se juntaron. Es decir, identidad sexual, identidad de género, identidad cultural. Y creo que sí, de mis 14 a mis 18 años son temas que están muy presentes. Y por mi forma de ser, nunca los, eh, los enfrenté hasta apenas. Y es bonito porque uno se da cuenta de muchas cosas con el tiempo, con la madurez tal vez. Pero sí, desde muy, muy temprana edad me cuestioné sobre mi educación, sobre mi persona y sobre todo a dónde quería ir con esto. Hubiera sido más difícil quizás en países como España o México, Mm. donde un cierto machismo impera. Bueno, la verdad es que sí, es verdad que en México el machismo está muy arraigado y está muy presente en la cultura, no solamente en los hombres, sino también en las mujeres, en las personas. Y la verdad es que no lo sé. No sé qué hubiese pasado si yo me hubiese quedado en México. Pero bueno, sigo teniendo contacto con mi familia. Mis abuelos viven en Ciudad de México. Mi papá biológico también vive en Ciudad de México. Y intercambiando con ellos, yo también creo que mi personalidad y en base a que me fui de México y a que me sentía solo, forjé una especie de no de máscara, pero de caparazón, de sentirme fuerte, de hacer siempre lo que yo quería y de no dejarme. Entonces, creo que simplemente dije, así son las cosas, así soy.
y lo toman o lo dejan. Por supuesto. Allí en Montreal vas a estudiar Bellas Artes en la Universidad Concordia, pero antes vas a hacer un año de interpretación teatral. ¿Te interesaba primero el teatro antes Así que las es. Bellas Artes? Bueno, con todos estos problemas o cuestionamientos de identidad, yo encontré refugio muy rápido en lo que es el arte en general. Siempre me ha gustado bailar, cantar, actuar, pintar. Y pues bueno, estoy en la secundaria, en high school en Canadá, y ya cuando voy a finalizar uno tiene que aplicar a lo que sería la preparatoria. Entonces yo no tenía ni idea de qué quería hacer y me di cuenta que durante 3 años que estuve en la secundaria estaba haciendo yo teatro. Entonces mi profesor de teatro me dice, ¿por qué no aplicas y haces tus audiciones para una escuela profesional? Y pues bueno, sin pensarlo, lo hice y me aceptaron. Entonces me fui de Montreal, me fui a esta ciudad que se llama Saint-Thérèse y ahí sí hice un año de teatro y también creo que me ayudó bastante a adaptarme a la cultura y también a mejorar mi francés bastante con los cursos y las clases de dicción y de actuación. Idioma que es fácil de hablar, pero interpretando en una escena es mucho Sí, más no es difícil, ¿eh? nada fácil. Lo sé por experiencia. Exacto. Quizás luego te interesas en el arte, a la performance, Sí. pero quizás porque también el arte contemporáneo es mucho más teatral que lo que era hace siglos. Em, yo veniendo del teatro y de la danza, cuando decido estudiar artes visuales, creo que para mí fue muy difícil al principio saber si o cuál era la diferencia entre la danza, el teatro y el arte. Entonces a mí me tomó, yo creo, 1 año o 2 años antes de decir, los puedo mezclar y puedo hacer algo de eso. Yo vengo de intercambio a Lyon, a Francia, y creo que es aquí donde me apropio mis raíces y me apropio lo que hago y de dónde vengo y empiezo a jugar. Y es verdad que me gusta mucho desplazar los contextos. Es decir, algo que viene del teatro se puede encontrar en una galería o se puede encontrar en la calle y me gusta mucho jugar con eso. Decimos muy a menudo por aquí que las fronteras entre las disciplinas artísticas son cada vez más difusas, ¿no? Sí, totalmente. Es Pero difícil. creo que eso es lo bonito también del arte contemporáneo, es decir, que no hay reglas. Lo difícil es verlo y saber qué es lo que uno está haciendo y qué es lo que uno está proponiendo y cómo la gente lo recibe. Pero de ahí en fuera creo que para mí siempre lo más importante es hablar de esas cosas importantes o al menos importantes para mí, y disfrutar y estar en el juego. No renuncias a la pintura ni al dibujo, hemos visto obra tuya, eh, y además tienes una maestría, ¿no? Natural, quizás. ¿Dónde aprendiste a dibujar? ¿Ahí en Montreal? Sí, bueno, yo siempre dibujé desde que estaba muy, muy chico. Pero bueno, en Montreal, en Saint-Thérèse, hice se llama un cégep de artes visuales. Y entonces es como una preparatoria en donde te dan las bases de todo, lo que es escultura, fotografía, video, dibujo, pintura. Y creo que eso me ayudó bastante. Cuando yo entro a la Universidad de Concordia, ya vengo con un bagaje demasiado bueno, yo diría, y eso me permite simplemente experimentar y me fui de lleno a la pintura. Creo que para mí la pintura es algo es mi pasión. Yo no me veo no pintando, aunque ha sido difícil porque a veces trato de construir ciertas cosas que he aprendido justamente para avanzar. Porque también la pintura creo que tiene una carga histórica muy, muy fuerte. Entonces, como para deshacerse de ciertas cosas y encontrarse uno mismo, uno tiene que experimentar. Pero sí, entonces continúo haciendo pintura y dibujo a un costado mis performances, pero también he empezado a ver que el dibujo y la pintura se encuentra en otros lados y en otros medios. Por ejemplo, el baile o el bordado o los textos, los escritos. Entonces encuentro todo eso ahora. En tu obra vemos muchos autorretratos Sí. en diferentes etapas de tu vida, incluso de niño, de adulto. Es una manera también de encontrarse a sí mismo, representarse. Sí, yo creo que
yo encontré, como decía, refugio en el arte, entonces creo que traté de expresar lo que sentía y obviamente traté de encontrarme o trato de encontrarme, de conocer quién realmente es Daniel. Creo que para mí el autorretrato es algo muy importante, em, porque es un espejo y es una imagen. Y la imagen a mí lo que me gusta es que puede ser tratada y y es curioso también porque me interesa mucho cómo la gente percibe las cosas, cómo se hacen la idea de cómo es Daniel viendo mi trabajo, cuando yo siento que mi trabajo y yo somos muy distintos. Entonces eso también se me hace muy curioso, pero sí, definitivamente estoy en la representación y en la performatividad de uno. Y hace unos años vienes a Francia, a Lyon, a la Escuela de Bellas Artes de Lyon, para ahora estar aquí en la Escuela de Bellas Artes de París. ¿Qué te ha aportado Francia? Quizás un clima más suave que el canadiense. Sí, definitivamente también la historia, la arquitectura, eso me ha aportado mucho y me ha inspirado bastante. Pero más que nada, yo diría que ese lado intelectual. Creo que nunca había leído tanto como he leído aquí, nunca me he cuestionado tanto conceptualmente, filosóficamente, como lo he hecho desde que he llegado a Francia. También creo que la escuela francesa es dura. Yo conociendo a la escuela canadiense, que es muchísimo más como Comprensiva. comprensiva, aquí es como mucho más directa y más dura. Y creo que a mí siempre me preguntan qué escuela me parece la mejor, ¿no? Y mi respuesta siempre ha sido que yo he estado en donde he tenido que estar. Entonces, ahora me encuentro en París y creo que para mí es lo que me corresponde, pero sin embargo estoy aquí porque estuve en otras escuelas Por supuesto. y eso es muy importante, pero sí, definitivamente Francia me abrió las puertas a muchas cosas, muchas cosas. ¿Cómo te sentiste la primera vez que entraste en la Escuela de Bellas Artes aquí en París, en esa capilla llena de bustos y de estatuas neoclásicas? Bueno, yo estando en Lyon, yo veía a mis compañeros, porque yo estaba de intercambio, entonces yo veía a mis compañeros que postulaban cada año a esta escuela, que es una escuela muy prestigiosa. Y dentro de mí, pues había el interés, pero nunca me dije que había la oportunidad de pronto para mí de estudiar en esta escuela como tan enigmática. Y de repente, por azares del destino, decido quedarme en Lyon, terminar mi licenciatura. Y dije, bueno, para hacer mi maestría voy a tratar, ¿por qué no? Y apliqué sin pensar a la Escuela de Bellas Artes de París y me llamaron para la entrevista y después me aceptaron. Y es verdad que cuando llegué a la escuela, creo que no me lo creí, no, nunca me lo había imaginado, como que se sentía tan real y al mismo tiempo tan surrealista. Y estar también en esta ciudad como tan cargada de historia y de romantismo, creo que sí, me impactó mucho. No es fácil entrar en Bellas Artes aquí en París, ¿eh? ¿Y cómo ves el futuro? ¿Ya tienes contactos, algún galerista parisino? Lo que me ha gustado mucho es que trabajo mucho en colectivo. Eh, entonces, ya he empezado a exponer afuera de la Escuela de Bellas Artes y también creo que para mí es muy importante representar de dónde vengo y hablar de los temas que me son, que me tocan y que creo que tocan a muchísima gente también. Entonces, sí, por el momento hay un proyecto en el cual hago parte que trata de dar más visibilidad a artistas latinoamericanos, más que nada. Aquí en París. Entonces hago parte de ese proyecto. En septiembre voy a tener una exposición y pues bueno, sí, pequeñas cosas se van formando. El futuro es incierto Para y todos. para todos, pero creo que tengo ganas de recibirlo con los brazos abiertos y a ver qué pasa.
En fin, muchísimas gracias, Daniel Galicia. Mucha suerte en esos proyectos. Sepan que la exposición del Teatro de Exposiciones en la Escuela de Bellas Artes aquí en París estará abierta, si las condiciones sanitarias lo permiten, hasta el 29 de mayo. Permíteme también que dé las gracias a Loïc Plisson y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, seguro que en México, en Montreal incluso, gracias a una cadena de televisión internacional que emite desde Montevideo, en Uruguay, y se llama UCL, un canal latino. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.